vamos a comenzar previo al análisis de los contadores, que ya sabemos que son aplicaciones de los sistemas secuenciales. Bueno, aquí voy a hacer un video meramente de introducción para hacer un recordatorio sobre la parte final de lo que vieron sobre sistemas combinacionales. Y bueno, hay que recordar que un sistema combinacional prácticamente es una caja negra en la cual tiene una circuitería lógica que determina un estado de salida o diferentes estados de salida, dependiendo únicamente y exclusivamente de una función y de los estados de entrada. Y esto se representa prácticamente aquí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la función de transferencia ya está establecida y únicamente va a depender la salida con los elementos de entrada o los estados de entrada. En nuestro caso, pues bueno, vamos a hacer algo que se conoce como un sistema secuencial. Bueno, el sistema secuencial se va a caracterizar primeramente por ayudarse de un sistema combinacional, ¿sale? Ese sistema combinacional prácticamente lo vamos a utilizar pues para hacer una interacción junto con la función de transferencia o la función combinacional junto, aquí se va a llamar función de transferencia o función de cambio o reglas o como le quieran llamar. A su vez, el sistema secuencial, como su nombre lo dice, hay que realizar una secuencia. Vamos a utilizar un bloque que vamos a considerarlo como el bloque de memoria. Con este bloque de memoria, pues lo que va a estar caracterizado pues es almacenar un estado presente, ¿sale? Entonces, bueno, prácticamente es un efecto de retroalimentación. Yo tengo estados de entrada que son indistintos del estado de memoria. Voy a tener un estado de salida y ese estado de salida va a depender, pues, obviamente del estado actual, del estado de memoria. O también algunos le llaman, algunos textos le llaman el estado anterior. Más adelante vamos a ver cómo va evolucionando esto del estado de memoria. Y bueno, ¿cómo me gusta explicar esto? Bueno, me gusta explicarlo de alguna manera muy sencilla. Si yo tengo una secuencia del 0 al 9, yo debo de establecer una condición de cuál va a ser la secuencia. Vamos a pensar que la secuencia es de incremental de 1 en 1. Entonces yo sé que si inicio en un estado conocido, que esa es la primera característica, iniciar en un estado conocido, voy a determinar que voy a comenzar con 0. Ese 0 se va a almacenar, va a ser el estado anterior. ¿Por qué? Porque si yo hago un sistema secuencial incremental, yo debo de establecer las reglas que cuando llegue un impulso, un estado, una señal, una combinación que me indique que debo de cambiar al siguiente estado, pues yo debo de saber cuál es el estado anterior, ¿sale? Entonces, aquí partimos de que si el estado anterior es un 0 y yo lo almaceno, cuando llegue la condición de cambio, entonces yo sabré que el siguiente estado es 1. Todo eso lo debo establecer yo en el diseño. Cuando llegue el siguiente condición de cambio, yo sé que después del 1 seguirá el 2, el 3, el 4, el 5, hasta llegar al 9. ¿Sale? Entonces ahí considero lo que se conoce como una condición secuencial incremental en 1. ¿Sí? Entonces yo puedo partir desde el 0 al 9 y si llega a una condición de cambio, pues volveré a iniciar porque no hay prácticamente otra condición más que volver a iniciar. Y se consideran también como contadores de carrera libre. Pero esta condición de secuencial, pues prácticamente nos enfocamos a la cuestión del almacenamiento del estado anterior. Si yo no supiera el estado anterior,
Entonces es muy probable que mi secuencia pues tenga ahora sí que tengo una secuencia no lógica o pierda la secuencia, ¿verdad? ¿Qué debemos de establecer con la secuencia? Pues yo puedo hacer un incremental de 12, entonces si yo establezco que las condiciones deben de ser incremental de 12, pues después del 0 entenderemos que llegará el 2 y luego el 4, pero también puedo hacer contadores de cuenta especial, que tiene que ver con que no lleva una secuencia incremental de 1, 2, probablemente es el 0, luego seguirá el 2, y luego seguirá el 7, y luego seguirá el 3, ¿sí? Se consideran como contadores de cuenta especial, y todo eso lo hago a través de la consideración del estado anterior y las reglas de diseño o las reglas de disparo, las condiciones de transiciones, bueno, una serie de cosas que vamos a ver y que nos van a ayudar precisamente las técnicas de las máquinas finitas de estado. Vamos a ver particularmente los dos modelos más comunes, más utilizados, y nos van a servir precisamente para hacer el diseño de los sistemas combinacionales. Bueno, entonces podemos decir que combinacional versus secuencial tiene que ver con los sistemas secuenciales que se van a caracterizar, o su característica principal es que tienen el estado de memoria anterior o la salida se almacena, ¿sí? El estado presente se va a considerar como el estado actual, y en un instante, que más adelante en los diseños lo veremos, se considera como el estado anterior. Y eso se va a combinar con las señales de entrada y va a provocar una secuencia. Y los combinacionales pues no lo tienen, ¿verdad? Es una caja negra, una secuencia que establece qué hacer cuando llegue una, una condición de cambio, nada más. Bueno, cuando hablamos del concepto de memoria, en nuestro caso de memoria eléctrica o electrónica digital, pues nos va a hacer la habilidad de almacenar un 0 o un 1, un estado lógico alto, un estado lógico bajo, y eso es para que lo que nos va a servir, o lo que conocemos como valores booleanos, el verdadero y el falso, ¿vale? Para eso nos va a servir el concepto de memoria. Ya lo vieron al final del curso anterior. Lo vamos a desarrollar a través de los biestables, y en el caso de nosotros, pues bueno, va a ser a través de las compuertas secuenciales llamadas flip-flops. Y bueno, aquí lo comentaba, el elemento básico de memoria va a ser el biestable, ¿sale? Prácticamente el biestable va a ser el sistema de manera definida para guardar un 0 y un 1, o un 0 y un 1. Prácticamente esta es la configuración que se llama antiserie, o ¿por qué se conoce antiserie? Pues bueno, pues son compuertas que están encontradas, tanto la entrada como la salida, y prácticamente también reciben en algunos textos el nombre de latch, ¿sale? Candado, ¿no? Porque está encadenado aquí el dato. Imagínense que en esta compuerta, la superior, aquí en la entrada va a haber un 1, y en la salida, por ser negadora, va a haber un 0. Si se dan cuenta, en la compuerta de abajo, en la compuerta inferior, la salida de la compuerta de arriba, pues va a provocar un 0, y ese 0 va a provocar un 1, y ese 1 va a engancharse con el 1 de la entrada de la primera nota, y ahí se quedó el enganche, ¿va? Del extremo izquierdo va a haber un 1, y del extremo derecho va a existir un 0 lógico. Bueno, a partir de esa condición elemental, de que se conoce como latch o el biestable, pues bueno, habrá otras configuraciones en las cuales, a diferencia del elemental, que es un latch, se va a quedar el estado, no hay forma de cambiarlo. Esto ya es la condición de un estado, va a tener el complemento del otro. Si en un lado tiene un 1, en el otro lado va a tener un 0, y viceversa. En nuestro caso, pues bueno, vamos a introducirnos un poco a lo que son los controlados, ¿verdad? Entonces,
La NOT prácticamente no me sirve de mucho. Solamente voy a establecer los estados complementarios, que en sistemas digitales se conoce como estado Q y Q negada. Y bueno, aquí podemos ver lo que les comentaba, ¿verdad? Si en una de las compuertas, la compuerta de arriba, tengo un 0, se va a negar, va a haber un 1 y por lo tanto Q va a ser igual a 1. El 1 se retroalimenta a la compuerta de abajo y vamos a observar que tenemos entonces un 0, que sería Q negada, y ese 0 se retroalimenta y aquí prácticamente se queda enganchado, ¿verdad? Por lo tanto podemos ver que en Q hay un 1 y que en Q negada hay un 0. Es la característica de los biestables, que debe ser estados complementarios. Y lo mismo observo si considero que hay un 1 a la entrada del flip-flop de arriba, te voy a tener en Q un 0 y listo. Este es un dispositivo prácticamente de memoria, ¿sale? Y esto, los que estuvieron en quinto conmigo, pues pudieron observarlo cuando vimos los sistemas multivibradores, cuando vimos el biestable precisamente con transistores. ¿Se acuerdan? El transistor con la beta más grande o el transistor gandaya. Y bueno, eh, para no ser largos los videos y hacerlos más dinámicos, esta va a ser la parte introductoria de lo que debemos de reconocer como un biestable. Y en el video siguiente vamos a hacer un recuento un poco de cómo fue evolucionando y los diferentes tipos de biestables o de flip-flops que vamos a utilizar previo para implementarlos en los diseños de los contadores, que en este caso vamos a comenzar con el flip-flop RS o el biestable RS. Ok, bueno, pues continuamos con los siguientes videos y terminamos este. Gracias.